Un arnés roto a 1000 pies de altura. Fuegos artificiales volando hacia su auto. Un peleador de UFC destrozándolo en vivo. Todo esto capturado en cámara. ¿Hasta dónde llegarías para convertirte en el mejor streamer del mundo y vivir la vida que siempre soñaste? iShowSpeed, el streamer más loco del planeta, ha respondido esa pregunta una y otra vez, poniendo su vida en peligro de formas que te harán sudar frío. ¿Quién no conoce a iShowSpeed? Con más de 30 millones de suscriptores, este joven de Cincinnati, Estados Unidos, se ha convertido en una leyenda del streaming gracias a su energía desbordante, sus reacciones explosivas y su capacidad para hacer absolutamente cualquier cosa por el contenido. Desde caídas mortales hasta infecciones que casi lo matan, este tipo ha desafiado a la muerte más veces de las que puedes contar. Hoy te traigo las 9 ocasiones más insanas en las que Speed estuvo a milímetros de convertirse en titular de una verdadera tragedia. Y créeme, algunas de estas te van a dejar con la boca abierta. Sobre todo, la última. Imagina esto. Estás suspendido a más de 1000 pies de altura sobre Las Vegas. El viento golpea tu cara. Abajo, las luces de la ciudad parecen diminutas. Y entonces, saltas. Speed hizo exactamente eso en septiembre del 2024. Se lanzó desde la Torre Strat en uno de los saltos más icónicos de su carrera. Miles lo vieron en vivo. Todo parecía perfecto. Hasta que días después, alguien revisó el video cuadro por cuadro. ¿Y qué encontraron? El arnés de seguridad estaba roto. La correa se había desconectado, el gancho suelto, y Speed ni siquiera se dio cuenta en el momento. Cuando vio las imágenes después, su reacción fue pura incredulidad. «Hermano, casi muero. El arnés se desconectó. Ni siquiera lo vi». La gente entró en pánico. Las redes explotaron. Pero luego vinieron las aclaraciones. Resulta que al parecer solo una ilusión óptica causada por la compresión del video. En ese momento, millones de personas pensaron que acababan de presenciar un milagro. Y Speed también lo creyó. Sin embargo, muchos creen que esta fue una excusa de los organizadores. ¿Ustedes qué creen? Házmelo saber en los comentarios. En 2024, Speed estaba en el Tiger Park de Pattaya, Tailandia, un parque lleno de tigres reales, y Speed, siendo Speed, decidió que era buena idea jugar con ellos. Al principio todo parecía controlado. Le dijeron explícitamente, «No toques al tigre por encima de la espalda». Y Speed obedeció, por unos segundos. Empezó acariciando al tigre con cuidado, incluso apoyó su cabeza sobre él como si fuera un gato doméstico gigante. Pero entonces, el tigre gruñó. Un gruñido profundo, amenazante. El tipo de sonido que te hace saber que estás en peligro mortal. ¿Y qué hizo Speed? Le ladró de vuelta. Sí, Speed le ladró a un tigre, con toda la fuerza de sus pulmones, como si estuviera retando al depredador más letal del planeta a una pelea. Pero la cosa se puso peor. En otro momento del stream, Speed se acercó a otro tigre con una bola de metal en la mano. El tigre lo vio y corrió directamente hacia él. Speed entró en pánico total. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!, gritó mientras corría de vuelta hacia la puerta de seguridad. El tigre venía detrás, rápido. Speed apenas logró cruzar la puerta antes de que el animal lo alcanzara. Los fans explotaron en las redes. ¿Qué diablos le pasa a Speed? Está arriesgando su vida por contenido. Y tenían razón. Porque ese día, Speed estuvo a segundos de convertirse en el almuerzo de un tigre. Marzo del 2023. Speed estaba haciendo un stream de casi 2 horas, reaccionando a TikToks, jugando, haciéndolo de siempre. Y al final decidió hacer press de banca. Primera serie, sin problemas. Segunda serie, confiado, agregó más peso. Y entonces, todo se vino abajo, literalmente. Speed levantó la barra, intentó una segunda repetición, y no pudo. La barra cayó directo sobre su pecho. Todo el peso, atrapado, sin poder respirar. ¡Ayuda!
¡No puedo respirar! ¡Paren!, gritó desesperado, luchando por empujar la barra. Segundos que se sintieron como horas. Finalmente, con un último esfuerzo sobrehumano, logró deslizar la barra hacia un lado y escapar. Se quedó ahí, respirando fuerte, los ojos llenos de terror. Inshallah, casi muero. Oh, Dios mío, casi muero. Nunca más. Esto no es ninguna broma. En esta noticia que te pongo, recientemente una persona ha fallecido haciendo este ejercicio en Brasil. En principio, no es algo peligroso, hasta que haces lo que no debes. Volvemos a Nueva Zelanda. En uno de sus viajes, Speed estaba en Velocity Valley, listo para hacer una caída libre de 43 metros, directo a una red. Mientras subía, Speed estaba aterrado. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Mamá, papá, los amo. Podría morir. Y entonces, literalmente dijo que necesitaba ir al baño. Hermano, genuinamente tengo que cagar. Podría cagarme encima. No estoy bromeando. Luego el instructor le soltó. Y cayó. El golpe contra la red fue terrible. Y Speed no se movió. 2 minutos completos. Inmóvil. En posición fetal. Los instructores le quitaron el casco. Su rostro mostraba dolor. Cuando finalmente abrió los ojos, se quejó de dolor en la cabeza y cortó el stream inmediatamente. Millones pensaron que Speed se había lastimado gravemente, pero al día después, su equipo confirmó que estaba bien. Este tipo de caídas pueden ser muy peligrosas y el impacto puede dañarte gravemente. Speed nuevamente tuvo suerte. Julio de 2023. Speed estaba en Japón, viviendo el mejor momento de su vida. Y entonces, sin previo aviso, su ojo derecho empezó a hincharse de forma alarmante. Lo que comenzó como un simple dolor de cabeza se transformó en algo mucho más grave. Una infección sinusal severa que desató dolores de cabeza insoportables. Speed describió la sensación como si alguien le clavara un cuchillo directamente detrás del ojo. «Casi me tiro de un edificio en Japón», confesó después. «No es broma. Estuve tan cerca de hacerlo. El dolor era demasiado». Speed fue hospitalizado de urgencia. Le practicaron una punción lumbar. Afuera del hospital, los fans se congregaron para mostrarle su apoyo. Durante días, nadie sabía si lograría salir adelante. Finalmente, tras un tratamiento intensivo, comenzó a recuperarse. Pero no del todo. Semanas después, aún seguía en proceso de rehabilitación. Y, en su primer stream tras el incidente, dejó algo muy claro. Había estado más cerca de la muerte que nunca antes. Enero de 2025. Speed estaba en Chile, en medio de uno de sus streams IRL más caóticos. Miles de fans lo perseguían por las calles. La energía era demencial. Pero entonces, todo se descontroló. Alguien le regaló fuegos artificiales. Ilegales. En Chile, los fuegos artificiales solo pueden usarse con fines comerciales. Speed acababa de descubrirlo en su teléfono cuando de repente empezaron a escucharse explosiones. Bang, bang, bang. ¿Qué mierda está pasando?, gritó Speed, levantándose de su asiento de un salto. Bro, what the happening, bro? What is happening, bro? Bro, what the bro? Yo, we gotta go. We gotta fucking go, bro. We gotta go. Yo, get off the fucking go, driver. Get the out of here. Go. Su equipo de seguridad le gritó: «Están intentando lanzar cohetes dentro del auto». El terror en su voz era palpable. Speed le ordenó al conductor que acelerara y saliera de ahí inmediatamente. «Tenemos que irnos, hermano. ¡Ahora!». Las explosiones seguían resonando afuera del vehículo.
No quedaba claro si alguna había impactado el auto, pero la amenaza era demasiado real. Finalmente, Speed cortó el stream con un mensaje apresurado. Los amo, Chile. Los amo a todos. Adiós. 6 horas de transmisión, terminadas en segundos por el caos absoluto. Y Speed, visiblemente aterrado, tuvo que huir de una de las situaciones más peligrosas de toda su carrera. Día de la Independencia de Estados Unidos. Speed estaba en casa, celebrando a su manera, y decidió prender un fuego artificial de Pikachu dentro de su habitación. ¿Qué podría salir mal? Todo. El fuego artificial explotó. Chispas volaron por todos lados. El humo invadió la habitación. Las alarmas empezaron a sonar. Speed entró en pánico total, gritando mientras intentaba apagar el fuego desesperadamente. Por un momento, parecía que toda su casa iba a incendiarse. En vida, frente a miles de espectadores. Afortunadamente, logró controlar la situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero el vídeo se volvió viral al instante. Medios de todo el mundo cubrieron la historia. ¿Y Speed? Bueno, Speed simplemente se rió del asunto y siguió adelante como si nada. Porque así es Speed. Ni siquiera un incendio en su propia habitación puede detenerlo. ¿Qué pasa cuando la fama se convierte en una pesadilla? El 3 de julio de 2024, IShowSpeed vivió el día más aterrador de su vida en Noruega. Lo que comenzó como un stream normal terminó con una agresión, un tobillo fracturado, cabello arrancado y una promesa: nunca volver a ese país. Esto es lo que realmente pasó. Todo empezó de manera inocente. Speed estaba interactuando con los fans desde una ventana del segundo piso de la tienda. Les pidió que gritaran el famoso "sí" de Cristiano Ronaldo, su ídolo. Emocionado, Speed decidió hacer él también el gesto de celebración de Ronaldo. Saltó y ¡pam! Se golpeó fuertemente con el marco de la ventana. Creo que me rompí el tobillo. Repetía una y otra vez mientras se agarraba el pie con dolor. Y tenía razón. Más tarde se confirmaría que efectivamente se había fracturado el tobillo. Pero lo peor aún estaba por venir. Lesionado y con dolor, Speed necesitaba salir de la tienda para llegar a su vehículo. Su guardaespaldas tuvo que cargarlo porque no podía caminar. Cuando cruzaron la puerta, lo que sucedió fue brutal. La multitud descontrolada comenzó a rodearlo, a abalanzarse sobre él, a tocarle con fuerza, tirándole del pelo con tanta fuerza que le arrancaron mechones de cabello. Los videos muestran a Speed gritando de dolor, mientras su equipo intentaba desesperadamente protegerlo. Alguien literalmente saltó desde el techo de su coche y cayó encima de él, como si fuera Rey Misterio en la WWE. Le tiraron agua. La gente saltaba sobre su vehículo. Cuando finalmente logró entrar al coche, descubrieron que un fan ya estaba dentro, abalanzándose sobre él. El pánico era total. Una vez a salvo, Speed no pudo ocultar su trauma. En una transmisión posterior, visiblemente afectado, dijo: «Hermano, nunca volveré a este país. Te prometo, por Dios, que nunca volveré a este maldito país». Y continuó: «Me rompí el tobillo y me arrancaron el pelo. Me tiraron agua. Este fue el día más aterrador de mi vida. Te lo aseguro. Ni siquiera podía respirar». Pero la historia no termina ahí. Y aquí viene la parte más bizarra de todo esto. Al día siguiente del incidente, apareció una publicación en eBay. Un usuario llamado Marcus Oppegard, ubicado en Bergen, Noruega, puso a la venta 2 mechones de cabello, supuestamente de Speed, por casi $1.700. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. ¿Recuerdan la teoría del Confirmity Gate de Stranger Things? Esa que decía que habría un capítulo secreto después del final de la 5ª temporada. Pues bien, esto es exactamente eso, pero versión IShowSpeed. Dijimos 9 veces, pero para los que se han quedado hasta el final, aquí va la 10ª.
Y créeme, esta es la más brutal de todas. Julio de 2024. Speed decide que saltar por encima de su Lamborghini Huracán, personalizado con temática de Cristiano Ronaldo, mientras su propio padre lo conduce hacia él a toda velocidad, es una idea brillante. El youtuber de apenas 1,75 metros de altura se enfrenta a un superdeportivo de 4,2 metros de largo, equipado con un motor V10. La escena, una carretera privada, cámaras desde todos los ángulos y millones de espectadores conteniendo la respiración. Primer salto. El rugido del motor V10 se acerca. Speed calcula el momento exacto, salta y el Lamborghini pasa por debajo de él a una velocidad estimada entre 40 y 60 km por hora. Un centímetro mal calculado, un tropezón, un segundo de duda. Y estaríamos hablando de tragedia en directo. Pero no fue suficiente. Porque el dron no grabó bien las primeras 2 veces. Sí, lo escuchaste bien. Tuvo que repetir este salto mortal 3 veces. 3 oportunidades de que algo saliera terriblemente mal. La presión, el cansancio, el riesgo acumulándose con cada intento. Y cuando Internet dudó de él, cuando lo acusaron de fake, de edición, Speed hizo lo impensable. Lo repitió en directo. Agosto 3, 2024, Miami. Esta vez con supervisión policial, cerraron la carretera. Pero Speed no saltó uno. Saltó 2 coches seguidos. Primero el Lamborghini Huracán y literalmente segundos después, un McLaren 720S que venía inmediatamente detrás. 2 superdeportivos, uno tras otro, sin margen de error. Adin Ross, presente en el stream, intentó convencerlo de no hacerlo. Los fans le suplicaban en el chat que parara, pero Speed, con solo 19 años en ese momento, lo hizo de todas formas. «Soy un profesional, entrené para esto», dijo. Pero la realidad es que cualquier error de timing, cualquier resbalón en el asfalto, cualquier cálculo equivocado de la velocidad de los vehículos, y no estaríamos aquí contando esta historia. Este es el Conformity Gate de iShowSpeed, el momento secreto que casi le cuesta todo, la locura número 10 que nadie esperaba. Bienvenidos al episodio que nunca debió existir. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Cuál fue el momento más loco de Speed para ti? Nos vemos en el próximo. Cuídense. Y por favor, no intenten hacer nada de lo que vieron aquí.